Nos encontramos en la UME, en la base de Torrejón de Ardoz. Hoy vamos a entrevistar al comandante Arribas. Él estuvo desplegado en Turquía durante la catástrofe de los terremotos que acabaron con la vida de 30.000 personas. Él nos va a contar de primera mano cómo fue colaborar y participar en estas labores de operación de búsqueda y rescate. Vamos a conocer un poco más cuál es la labor de la UME y en qué consiste en sus operaciones al exterior. Bueno, pues fue un día bastante intenso. Recuerdo que cuando en nuestro trayecto habitual de venir a base, al escuchar las noticias ya pensábamos que este terremoto era de mayor envergadura que algo normal y podría requerir la asistencia de ayuda de otros países a Turquía. Y efectivamente, nada más llegar, pues ya empezaron las primeras reuniones de vamos a preparar lo que podría ser un despliegue internacional, a la espera de que pudiese llegar esa orden. Efectivamente, en las primeras horas de la mañana, pues ya Turquía directamente solicitó el apoyo al mecanismo de la Unión Europea de protección civil, en el que estamos España también como país miembro, y tenemos un equipo de la UME como equipo de búsqueda y rescate urbano, y lo tenemos comprometido al mecanismo. Fue muy rápido todo, pero todas las órdenes que requerían decisiones de mando se dieron rápidamente. Se puso en coordinación el Ministerio de Defensa con la agencia, el punto focal en España para emergencia de protección civil, en la Dirección General de Protección Civil, que depende del Ministerio del Interior, con lo cual se hicieron todas esas coordinaciones por videoconferencia con todos los actores que teníamos algo que aportar. Porque no solo en la UME, teníamos que contar con el Ejército del Aire, en qué aviones teníamos que desplegar o podíamos tener activados ese día para intentar estar en el mínimo tiempo posible sobre la zona de emergencia. Se hicieron todas esas coordinaciones rápidamente, preparó todo el mundo el equipo y en apenas unas horas teníamos dos aviones aquí en la base aérea de Torrejón, un A400 y un A330 de Airbus, los dos del Ejército del Aire, preparados para despegar. Se procedió a la carga de los equipos y del personal. En concreto, en el equipo de la UME, se basaba en el equipo USAR certificado del 2º Batallón, que tiene base en la base aérea de Morón, y un equipo de mando aquí de Torrejón, con lo cual nuestro avión hizo escala en Morón y procedimos los dos aviones a Turquía. Ahí ya nos encontramos con el primer choque con la realidad, ¿no? Todos estábamos muy activos, evidentemente con muchas ganas de entrar en la intervención, empapándonos de toda la información que necesitábamos y todo lo que ya se estaba difundiendo en fuentes abiertas y lo que aquí el cuartel general nos estaba proporcionando. Y ya vino el primer choque cuando al intentar aterrizar, a pesar de tener ventana y tener ese slot de parking y demás, los aeropuertos en zona de emergencia están totalmente saturados, no podían recibir más aviones y nos derivaron a otro a hacer escala. Ahí ya empezaron los primeros momentos de ansiedad un poquito y de incertidumbre, porque ya acumulábamos un poquito de horas de demora que podían ser vitales. Primero nos derivaron a Antalya, que está a unos 400 kilómetros, con lo cual no podíamos acceder, no nos podíamos permitir acceder por carretera. Teníamos que esperar a que se descongestionara el aeropuerto o bien de la base aérea de Incirlik, la base militar, o el aeropuerto internacional de Adana, que era donde se estableció el RDC, que es el centro de recepción y salida de todos los equipos internacionales por procedimientos de INSARAG, de poder tener, porque todos nosotros viajamos con todo el equipo, las personas y el equipo. Necesitamos vehículos allí que o bien nos lo proporcionen las autoridades locales o alguna otra unidad militar en la que nos podamos apoyar. En este caso fue la operación de apoyo a Turquía, que tiene desplegada la batería Patriot. Tras 2 o 3 horas de espera conseguimos ya aterrizar en la base de Incirlik y ya dividir tareas, digamos, y empezar a configurar la carga de los camiones y demás equipos, y otro equipo de mando a una entrevista con las autoridades locales en Adana para recibir cometidos y zona de acción. En ese momento pues, se nos asignó la provincia de Gaziantep, dividieron, como era muy extenso la zona afectada por los dos seísmos y las réplicas, se nos asignó una provincia. Primero sectorizaron por provincias directamente y se nos asignó la provincia de Gaziantep. Entonces el equipo
configuró toda la carga en su convoy y se dirigió hacia Antep. El 6 por la mañana ya nos preparamos para desplegar, y esto era en la mañana del martes. Ya habían pasado 24 horas del desastre y estábamos en zona de emergencia, pero todavía no estábamos interviniendo. Se habían cumplido, cuando ya empezó el equipo con los primeros cometidos de búsqueda, fueron a las 48 horas. A las 48 horas desde la activación del día 6 por la mañana, el día 8 por la mañana, el miércoles, ya se estaban con las primeras labores de búsqueda y rescate en las zonas de trabajo que nos asignaban las autoridades locales. Esas primeras áreas de trabajo ya tuvieron sus frutos. Ese primer día de trabajo se localizaron 2 personas vivas en un edificio, y ese trabajo estaba siendo compartido con un equipo turco local de búsqueda y rescate. Se hizo la localización de esas 2 personas, que eran dos chicas jóvenes de unos 20 años aproximadamente, que estaban atrapadas bajo los escombros. Se las atendió, y de hecho a una de ellas se le hizo un torniquete en la pierna y se atendió esa primera estabilización de esas víctimas, y se hizo el traslado al equipo turco. El equipo turco decidió que ellos se hacían cargo y continuaban con la extracción de las víctimas, y al equipo internacional, al equipo español de la UME, se le asignó otro. En este área se hizo cargo el equipo turco y ya no tuvimos más noticias de qué había pasado con esas 2 chicas, pues las sacaron vivas, ya no tenemos más seguimiento porque ya nos dedicamos a otro área. Y en esas otras áreas de ese día se encontraron víctimas ya fallecidas. Igualmente la extracción, los equipos turcos de la zona se hicieron cargo y nos derivaron a otras áreas de trabajo. Nosotros llevamos equipo cinológico con perros que son capaces de detectar personas vivas o personas muertas bajo los escombros. Llevamos implementos electrónicos de geófonos, cámaras, un pequeño repas también con cámara térmica. Llevamos varios tipos de capacidades. Entonces, en función de cómo está colapsado el edificio, se estudian todas las opciones y se emplean estas capacidades. Entonces, a veces esa gestión es conjunta con ellos, de ver dónde es más de utilidad el equipo para poder exprimir esas horas y poder localizar. Y si a nosotros, evidentemente, luego en el siguiente área, como ahora pasaré a contar, ya sí que se hizo cargo en exclusiva la UME del rescate. Y por eso es importante estar en ese entorno, en ese marco del Grupo Internacional Asesor de Búsqueda y Rescate, INSARAG, porque da unas pautas y unos procedimientos comunes a todos y unas directrices de conocimiento para poder intervenir juntos. Fue muy exigente físicamente por las condiciones duras que llevábamos de cansancio, de frío, que hubo hacia unas temperaturas bajo cero, con montañas nevadas cerca, unas condiciones duras de todo, y luego el desgaste mental también era muy duro. Ya cuando se llega a la zona y se ve el impacto de barrios enteros, manzanas, que están totalmente en el suelo, edificios de 5 plantas totalmente en el suelo, uno tras otro, que las informaciones que llegan son muy confusas, hay cientos de edificios, ¿por dónde se empieza? Entonces hay que equilibrar mucho esa serenidad con ese impacto que se está viendo, que prácticamente se dice, bueno, ya lo digeriré más tarde, pero aquí lo importante es actuar, y actuar cuanto antes. Siempre va a haber ese pequeño caos de inicio, tiene que ser asumible, y tenemos que basarnos en unos procedimientos comunes, todos los equipos, y en unos procedimientos que sean lo más sencillos posibles. Entonces, al llegar a un escenario como este, con tanta demanda, hay que saber gestionar y haber trabajado todos los tipos de procedimientos de manera que se asemeje a la situación real, como se vio en este caso. Hay que trabajar el punto de vista emocional también, el punto físico, y luego entender también digamos, el entorno cultural, que también era marcadamente diferente al que podemos tener en una intervención en España o en un territorio europeo. Turquía sí, es un país totalmente, no es un país tercermundista, es un país evolucionado y demás, pero en ese momento estaba totalmente desbordado. Eso hay que entenderlo. La cultura de la región, su cultura islámica y demás, también hay que entenderlo, porque eso también condicionó a veces bastantes incomprensiones o simplemente adaptarse,
pues se adapta uno y demás. En cuanto a la proyección y al trabajo en sí, yo creo que todo el equipo se volvió muy satisfecho porque la misión era apoyar en búsqueda y rescate de personas vivas. Eso era fundamentalmente. También el valor de rescatar fallecidos también aporta mucho al duelo y al descanso familiar. Pero en principio era apoyar en búsqueda y rescate. Se desplegó lo más rápido posible, eso se hizo. Se buscó personas, se localizaron personas, tanto vivas como muertas, y se rescataron personas vivas y fallecidas. Pero siempre decimos, ¿no?, que la mayor recompensa para un militar es la íntima satisfacción del deber cumplido. Pues aquí todo el mundo volvió con una satisfacción total de que había dado lo máximo de sí, pero luego en la asignación en una localidad muy cercana a la base de operaciones, en Nurdagi, de una nueva área de trabajo, ahí se localizaron 3 personas vivas, y ese rescate de esas 3 personas, que fue muy laborioso, de más de 24 horas sin parar, para poder acceder al hueco de vida donde estaban esas personas y poder extraerlas y atenderlas fuera. Eso fue reconfortante totalmente, ha valido la pena todo el esfuerzo del mundo para verles. Es muy emotivo visualmente verlo, ver esa recompensa, ese resultado al trabajo, verlo en una sonrisa de una víctima, y encima más, si son niños, son las imágenes más difundidas porque son las más emotivas. Fue un nivel de euforia contenida porque es en medio de una tragedia. O sea, es un éxito, se localizaron a esas personas, se trabajó durísimamente para poder acceder a ellas, cortando y perforando losas de hormigón y con mucha delicadeza para no dañarles a ellos que estaban dentro. Y esto estamos hablando ya que se les localizó en el 4.º día, llevan 4 días y se les extrajo en el 5.º. Duró más de 24 horas ese rescate. Teníamos también una oficial psicóloga que apoyó muchísimo tanto al interviniente como estas situaciones de estrés, y el apoyo también a la víctima, para que también toda esa abrumadora, digamos, expectación, pues intentar suavizarla. Salió un éxito total porque salieron las 3 personas vivas, pero también podría no haber sido así, y eso podría haber generado una frustración que a lo mejor a alguien le impide seguir trabajando en esos días, y hay que seguir porque puede haber otras personas vivas en el edificio de al lado. Entonces eso hay que trabajarlo y hay que seguir, y aún, ya digo, euforia contenida porque sí sabemos, están vivos, sanos y salvos, están juntos, fuera de los escombros, pero hay que seguir trabajando. No cerramos la misión y nos volvemos y ya está acabado. Hay que seguir, y se siguió y se extrajo a más personas, desgraciadamente fallecidas, pero bueno, es parte también de la labor de búsqueda y rescate. Eso reconforta a las familias, les pueden dar el duelo y etcétera, y es parte también de la misión. No es tan reconfortante, pero igualmente es cumplir la misión. Tiene capacidades de búsqueda técnica, que es con implementos electrónicos, geófonos, pértigas con cámaras para poder introducirlas en huecos, y el equipo de búsqueda cinológica. Este equipo se compone de guías y de perros que pueden estar especializados en detección de personas vivas o de personas fallecidas. En este caso, con la premura de tiempo con la que anticipábamos que íbamos a estar en zona de emergencia, se decidió que el equipo estuviese compuesto por 3 perros de detección de personas vivas y un perro de detección de personas muertas. Esto, según el tiempo en el que se llega, se evalúa, y bueno, que está claro que las probabilidades de encontrar personas vivas van descendiendo con los días, pero como teníamos la previsión de estar en las siguientes 24-48 horas del terremoto, se focalizó principalmente en la búsqueda de vivos, y por eso se decidió llevar a 3 de vivos y 1 de fallecidos. Y su labor fue esencial. El trabajo que hacen los guías es fundamental durante todo el año, es un binomio indisoluble, el guía con el perro, y tienen sus jornadas específicas, su entrenamiento específico, que luego combinan con las jornadas de riesgo específico que se trabaje en su unidad, en el batallón. Se trabajan todo este tipo de entornos que pueden ser muy estresantes para los perros. De hecho, al final algún guía dijo que su perro estaba estresado porque trabajan con mucho personal en las inmediaciones, con maquinaria que está haciendo ruido, hay que hacer silencios provocados para poder recibir sonidos o no
que puedan ser útiles para el rescate. Entonces, todo esto se trabaja de una manera continuada durante todo el año. Por eso es importante la certificación de los equipos, garantiza una autonomía de en nuestro caso es un equipo de tipo medio, puede ser ligero, medio, pesado. Entonces, el equipo medio garantiza una actividad ininterrumpida durante 24 horas, 7 días. En las 24 a 28 horas que duró la extracción de estas 3 víctimas vivas, fue un trabajo ininterrumpido. Y ahí trabajaron primero el equipo cinológico y el equipo de búsqueda técnica para localizar exactamente dónde estaban esas personas y cuál era la ruta, digamos, más segura y más próxima a su hueco de vida. Trabajó también el capacitador, el ingeniero politécnico que va agregado al equipo, que es del Ejército de Tierra y está especializado en estructuras colapsadas. Después de todo eso entran el equipo de rescate, que ellos con su maquinaria, bien sean martillos eléctricos, hidráulicos o radiales, van perforando y cortando esas losas de hormigón, haciendo butrones, básicamente butrones, para poder introducirse ellos y poder ver y rescatar a quien está al otro lado. En este caso se hizo así, se traspasaron hasta 4 losas de hormigón, ese que va quedando acumulado y mucho escombro, se va sacando, se va contactando con las víctimas. Primero se contactó con geófono, que es lo que permite emitir y recibir sonidos que son imperceptibles para el oído. Se contactó con la víctima, se le dijo que dieran 3 golpes a la pared que tuviese más cercana y se recibieron, con lo cual se confirma que está consciente y que obedece, digamos, instrucciones, y nos puede también dar instrucciones al rescatador para si lo que está, ese trabajo de perforación que está haciendo le está dañando o no. Entonces, ya cuando se accede, la primera atención es sanitaria para poderle suministrar suero o atención médica que necesite. Y en este caso, al establecer el contacto ya por voz con esta persona, que era una mujer de 31 años, nos confirmó que con ella estaban sus 2 hijos. Su hijo pequeño, Musi, de 1 año y medio o 2 años, que lo tenía en el pecho y durante esos 5 días de atrapamiento le mantuvo vivo porque le dio el pecho, estando bajo escombros. Una motivación de coraje y de lucha por la vida que no se nos va a olvidar nunca, cómo mantuvo esa mujer a sus 2 niños vivos debajo de los escombros. Y la niña, que tenía 6 años, Elif, estaba en los pies. Entonces ya se va teniendo más datos, se extrajo primero a los niños, se les atendió y luego se extrajo a la mujer. Esto fue muy laborioso y se consigue manteniendo la serenidad y con la motivación de que estaban vivos y que podías ayudar en ese momento a sacarles con vida y cambiarles la vida, y que también esas víctimas la cambian a los propios rescatadores, porque esa motivación que recibe el rescatador de que ha sido útil todo ese sacrificio de todos esos días de cansancio, de presión ambiental por rescatar personas que unos piden en un lado y en otro, y hay que trabajar con dedicación y meticuloso, recibiendo también allí réplicas que seguían moviéndose, a veces había que abandonar los sitios por seguridad. Todo esto va sumando una presión y hay que gestionarlo, y el equipo lo gestionó muy bien, hizo sus relevos, los jefes de equipo trabajaron a destajo porque sabían que el tiempo corría en contra de la vida de esas personas, y al final pues se pudo digamos, unir a esa familia, que desgraciadamente el padre era una madre con 2 hijos y el padre estaba fallecido al otro lado de los escombros. También se localizó, y es, por ejemplo, algo que también hay que conllevar. Se sacan a los vivos, el hombre murió por aplastamiento cuando se derrumbó el edificio, con lo cual no se podía hacer nada, pero ahí queda también la extracción, y todo esto pues llena de motivación para continuar el trabajo y para hacerlo dando el máximo.